Hoy celebramos la solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe y la lectura de hoy es del libro de Sabiduría. He dado como la vid graciosos retoños, y mis flores han dado frutos de gloria y de riqueza. Yo soy la madre del amor puro, del temor, de la ciencia y de la santa esperanza. En mí se halla toda la gracia de la doctrina y de la verdad, toda la esperanza de la vida y de la virtud. Venid a mí los que me deseáis y hartaos de mis frutos, porque pensar de mí es más dulce que la miel y poseerme más que el panal de miel. Mi memoria vivirá de generación en generación. Los que me coman tendrán aún hambre, y quienes me beban tendrán aún sed. El que me escuche no sufrirá decepción, y los que obran por mí no pecarán. Los que me dan a conocer tendrán la vida eterna. Y nos ponemos de pie para el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo partió María, presurosa, por las serranías, a una ciudad de Judá, y entrando en casa de Zacarías, saludó a Isabel. Al oír Isabel el saludo de María, el niño saltó de gozo en su vientre, e Isabel se sintió llena del Espíritu Santo, y exclamando en alta voz dijo: Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde a mí tanto bien, que venga la madre de mi Señor a mí? Pues lo mismo fue llegar la voz de tu saludo a mis oídos, que dar saltos de júbilo la criatura en mi seno. Bienaventurado tú que has creído, porque se cumplirán las cosas que se te han dicho de parte del Señor. Y dijo María: Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu salta de gozo en Dios Salvador mío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Pues celebramos la gran fiesta, la gran solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe, nuestra Madre, nuestra Reina. Y contemplamos en tantos aspectos esta aparición de la Virgen de Guadalupe que permanece con nosotros de contemplar. Tal vez entonces podemos contemplar hoy en esta homilía pues ciertos aspectos o fondos, digamos, teológicos e históricos. Primeramente, esta fiesta, aparición de la Virgen Santísima, ocurrió el 12 de diciembre, 4 días después de la fiesta de la Inmaculada Concepción, que los franciscanos misioneros tanto habían defendido ese dogma de su purísima concepción de María, concebida sin pecado original desde el primer momento de su concepción. Entonces, eso fue el sermón o el ambiente, ¿verdad?, de la mente de los feligreses, contemplando a María como la Virgen prometida, la mujer que fue profetizada en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, que iba a haber una enemistad entre la serpiente y la mujer, entre su descendencia y la descendencia suya, que ella por fin iba a venir a aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces habla pues de la gran lucha entre la Virgen Santísima y Lucifer. Ustedes saben que Lucifer quiere decir portador de la luz, y se refiere pues a su alto puesto en el cielo antes de haber caído, y que está ahora pues reemplazado por la Virgen Santísima, una doncella del sexo más frágil, que llega a ser entonces la reina de los ángeles, y que conquista y vence y aplasta la soberbia de la serpiente infernal. Y vemos esa profecía cumplida en el libro del Apocalipsis, donde vemos una mujer vestida del sol, que viene para recoger los hijos de Dios y salvarlos de los ataques del dragón infernal. Entonces fue con estas imágenes bíblicas pues en su mente que los indios recibieron esta aparición de la Virgen Santísima, la mujer profetizada, que está vestida del sol, que está por encima de la luna, que está encinta, ¿verdad?, con una flor que simboliza la divinidad sobre su vientre. Pues la hubieran tomado como una diosa si no fuera por tener sus manos en la postura de oración, su cabeza humildemente inclinada. Sabían por esta imagen que era la Madre de Dios,
que nos trae pues el Dios como su Hijo en su vientre. Y así entonces empezó pues la conversión milagrosa de 9 millones de personas en poco tiempo, en pocos años, mientras pues muchos iban saliendo, hijos ingratos, ¿verdad? En la revolución protestante en Europa, al mismo tiempo. Entonces Dios siempre provee, y nos provee primeramente su Santa Madre. Cuando el Papa Pío XI escuchó de la aparición de la Virgen de Guadalupe, puso por debajo de la tilma, non fecitaliter omni nationi, que no hizo de semejante manera con ninguna otra nación, como ha hecho con México, que recibió el Evangelio de la forma más original, la más carismática, la más bíblica, porque vemos la primera obra que el Señor hace. El Señor ya encarnado en el seno de su madre no puede esperar hasta comenzar su obra de redención y va corriendo dentro de María para santificar a San Juan Bautista. Y vemos que lo santifica a través de María, que Isabel recibió primeramente a Santa María, y San Juan, escuchando la voz de María, saltó de júbilo y recibió la gracia santificante. Entonces ahí vemos entonces los diseños de Dios, de siempre venir a nosotros a través de su Santísima Madre. Y así nosotros aquí en México recibimos a nuestro Señor de la misma manera, la manera más humana y más divina, a través de su Madre Santísima. Y vino entonces para aplastar la cabeza de la serpiente infernal, porque en esas tierras todavía no era un país, sino un imperio azteca, que esclavizaba a la gente y otras tribus. Entonces rendían culto pues a demonios. Como ustedes saben, las imágenes de esos dioses que pues adoraban, pues eran pues que exigían la sangre humana. Dioses tan feos, tan crueles. Entonces vino la Virgen Santísima para aplastar su cabeza. Un misionero cuando estaba aquí, pues escribió a España diciendo que hemos visto culturas que no creen en el infierno, pero esta cultura no cree en el cielo, siendo pues las tinieblas tan oscuras que dominaban esta tierra. Entonces vinieron pues por la gracia de Dios los misioneros españoles, y eso también pues profetizaba desde antes. Ustedes saben la historia de España, que recibió su conversión del mismo Santiago apóstol, quien recibió la promesa de la conversión de aquella tierra de la Virgen del Pilar, la Virgen Santísima misma, en su carne mortal, por encima de un pilar, una columna, prometiendo la conversión de aquel país. Y luego entonces fue Cristóbal Colón, este gran hombre de Dios, cuyo nombre significa el portador de Cristo, Christopher, y Columbus, o Colón, pues de la paloma. Entonces él pues era, según sus biógrafos, los que lo conocían, un hombre sumamente religioso, terciario franciscano, que siempre rezaba el divino oficio que rezamos como sacerdotes cada día. Siempre lo rezaba y observaba los ayunos y abstinencias, con un gran anhelo de convertir a estas nuevas tierras. Entonces él pidió permiso, pero antes de pedir permiso, él fue, o después de pedir permiso, fue al santuario de la Virgen de Guadalupe, en España, en 1492, donde recibió el decreto de los reyes, prometiendo entonces, o autorizando su viaje a las Américas. Entonces, lo recibió en el santuario de la Virgen de Guadalupe, que tiene toda una historia también. Según la historia, la Virgen de Guadalupe española fue fabricada por el mismo San Lucas Evangelista. San Lucas, que nos narra todos esos detalles de las conversaciones íntimas que tuvo la Virgen con el arcángel Gabriel y luego con su prima hermana Isabel. Entonces él que obviamente pues la entrevistó preguntándole de esos detalles. Entonces fue él que nos dejó esta imagen que luego llegó a las manos del Papa. Y fue el Papa Gregorio Magno que donó esta estatua al obispo de Sevilla.
Ya en el siglo VII, cuando llegó la persecución musulmana fuertemente en España, tuvieron que esconder esta sagrada imagen. Y pues habiendo muerto los que la escondieron, entonces se perdió por varios siglos. Hasta el siglo XIV, cuando un pastorcito, Gil Cordero, iba en busca de una vaca perdida y viendo rayos de luz, entonces recibió el mensaje de la Virgen de excavar ahí, en aquel lugar. Y así se halló de nuevo esta sagrada imagen, que llegó a ser tan popular entre los españoles y la reina de la Extremadura. Entonces era ya en tiempos de Cristóbal Colón, pues tan popular, de modo que la reina Isabel fue a visitarlo y muchos otros santos y reyes. Fue pues una patrona en la reconquista en contra de esos grandes enemigos de Dios que son los musulmanes. Entonces, eso fue la historia de España, de la Virgen de Guadalupe en España, que ya había conquistado a los enemigos de Dios, ya había entonces contra toda esperanza humana, había logrado la victoria. Entonces Cristóbal Colón emprendió su viaje y descubre las Américas el día 12 de octubre, en la fiesta de Nuestra Señora del Pilar. Y luego nombra una isla según el nombre de la Virgen de Guadalupe, que está ahí en el Caribe hasta casi Venezuela. Entonces, por cumplir con su voto, la Virgen de Guadalupe, quien escogió como patrona de su viaje, y de regreso, regresó a su templo para honrarle y darle las gracias. Entonces, así es la historia atrás de la Virgen de Guadalupe, que aparece con este mismo nombre. Como tenemos en el escrito original, en Nahuatl, ahí entonces pone su nombre en español, Guadalupe. Entonces, para conectar siempre esta historia y para darnos la esperanza de que es la Virgen que siempre conquista a sus enemigos. ¿Y qué hizo aquí? Entonces hizo un milagro inefable de convertir tantos paganos de noche al día. Y además de darnos la verdadera fe. ¿Y qué fue el propósito? ¿Por qué bajó del cielo la Virgen de Guadalupe? No era por nuestra bondad, pero era llena de miserias, de sombras, de tinieblas y de muchas ofensas que clamaban al cielo para venganza, sino vino para derramarnos la misericordia. ¿Y qué fue su pedido? Sino de que se construyera una iglesia, donde se puede ofrecer ahora el verdadero sacrificio de Dios hecho hombre, que murió por nuestros pecados. Pero imagínense el impacto de entender hasta este punto que hubo dioses, pero tan crueles que exigían la sangre humana. Y de repente escuchan la revelación de Dios que dice, no, Dios se hizo hombre y se sacrificó por ti. Él derramó su sangre divina para tu salvación, para abrirte los cielos. Y así entonces inició la conversión por esta conquista de la serpiente. Y tenemos que ahora pensar en nuestra obligación, si nos llamamos de verdad guadalupanos, porque ahora son 10% de los tapatíos, ¿verdad? De los lugares más fieles, de más fe en toda la República. Solamente son 10% que van a misa cada domingo. Entonces, ¿cómo podemos llamarnos guadalupanos si no cumplimos con el único pedido que nos hizo en bajando del cielo sobre el monte de Tepeyac? Entonces sabemos que es la misa que salva a nuestra patria. San Padre Pío dijo que el mundo podría vivir por más tiempo sin el sol que sin la Santa Misa. Que eso va a ser el intento del Anticristo de acabar con el santo sacrificio para que Satanás reine en todo lugar. Entonces nuestra bomba atómica, ¿no? Es la Santa Misa en esta guerra contra Lucifer. Entonces tenemos que apreciarla y asistir con frecuencia si queremos ser verdaderamente hijos de la Virgen de Guadalupe. ¿Y qué más podemos imitar de la Virgen de Guadalupe? Ustedes saben que, como decía Santa Teresita, es más madre que reina. Es más imitable que admirable. Todo lo que hace para nuestro ejemplo.
porque siendo una persona humana, como era Eva, también inmaculada desde el primer momento de su existencia, pudo haber pecado. Como Eva pecó por la desobediencia, por la soberbia, por la gula, por la vanidad. Y vemos que María está haciendo caso pues al ángel pues caído. Y luego vemos a María Santísima, que cambia pues a Eva con su ave, pues por su obediencia, por su humildad. No quiere ser madre ni del Salvador, si va en contra de su voto de virginidad. Ella entonces que hace caso a Dios, y aunque está llena de gracia, no presume en sus méritos. Sabe que la gracia fue un regalo, y se declara simplemente la esclava del Señor. Se está perturbada ante el saludo del ángel, que le saluda como superiora, como escuchamos en el latín ave, que es un saludo a un superior real. Entonces le saluda así y María está perturbada. Nunca piensa en sí misma, nunca se queda llena de la autoadmiración. Más bien se declara esclava del Señor, sabiendo que todo lo que ha recibido de Dios, gratuitamente. Y luego vemos su respuesta, que dice, entonces, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ahí tenemos otro gran ejemplo de humildad, viendo que la Virgen Santísima no presume en sus fuerzas para llevar a cabo esta misión divina que recibe de Dios. No dice, sí, lo haré, porque sabe que humanamente hablando es imposible ser una digna Madre de Dios y dar un ejemplo perfectísimo a su divino Hijo en cada momento. Por eso se desespera de sí misma y confía en la gracia santificante, en su palabra que puede todo. Y dice, hágase en mí según tu palabra. Eso entonces es como aplasta la cabeza de la serpiente, de Satanás, que quiso ser como Dios sin Dios, de subir a lo alto sin el auxilio divino, de ponerse en el trono de Dios, cuando es nomás una criatura. Entonces, y así vamos nosotros a participar también en esta conquista, en esta victoria, que tenemos garantizada en María Santísima. Eso es lo que nos enseña hoy esta gran fiesta, este milagro que permanece con nosotros, que en los momentos más oscuros, más sin esperanza humana, entonces que tenemos la confianza en la victoria, que un momento Dios puede cubrir millones de personas, puede cambiar el corazón del Rey, como vemos en la Sagrada Biblia. Y nosotros, de nuestra parte, si vamos a triunfar con María, va a ser únicamente por participar en su humildad, siendo no solamente devotos de un día, dar a Nuestra Señora, sino sus esclavos. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia,